Y en la articulación del tobillo tenemos, obviamente, pues si es una articulación, tenemos que ver las superficies articulares. Y las superficies articulares del tobillo están formadas ¿por qué? Están formadas por el domo del astrágalo, que es este de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Este domo del astrágalo tiene tres superficies articulares. Una, la superior, y dos laterales, una medial y otra lateral. Y además también tenemos, como su contraparte, las superficies articulares de la tibia, esta y la continuación de esta, que viene a ser la superficie articular del mayor inferior. ¿Ya? En cambio, en la parte externa encontramos la superficie articular del peroné, o del mayor externo del peroné. Todo esto forma la articulación del tobillo. Y además, una parte importantísima de la articulación del tobillo es el espacio que existe entre la tibia y el peroné, que como ustedes saben es una articulación. ¿Y qué tipo de articulación es? Es una sindesmosis. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que esta sindesmosis es una articulación que está unida obviamente también por ligamentos, y esto cuando existe una apertura anormal de la sindesmosis, está hablando de una lesión de estos ligamentos. En la articulación del tobillo se aprecia muy bien en el sentido anteroposterior, pero no deja de ser completa si es que nosotros no le valoramos en el sentido lateral. Y en el sentido lateral, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que ya habíamos visto. Vamos a encontrar, obviamente, la superficie articular de la tibia, ¿ya? El domo del astrágalo, que es este de aquí, la superficie entre la tibia y el astrágalo. También encontramos la articulación que se da entre el astrágalo y el calcáneo, que por estar por debajo del astrágalo, esta articulación se denomina subastragalina. Bueno, vemos la articulación entre el astrágalo y el escafoides, que es la articulación astrágalo-escafoides, y vemos la articulación entre el calcáneo y el cuboides, que es la articulación calcáneo-cuboides. Estas son las imágenes que nosotros podemos ver en una radiografía de tobillo, la radiografía lateral del tobillo. Y después pasamos a una radiografía del pie. Y en la radiografía del pie nosotros vamos a encontrar pues que este pie puede ser estudiado por medio de tres proyecciones. Una proyección anteroposterior, una proyección lateral y una proyección oblicua. ¿De acuerdo? Y en la proyección anteroposterior del pie, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver parte de la articulación del tobillo, pero como son proyecciones especiales para el tobillo, no se aprecia y no nos sirve. ¿De acuerdo? Podemos ver la articulación entre el astrágalo y el escafoides, la articulación astrágalo-escafoidea, la articulación entre el calcáneo y el cuboide, la articulación calcáneo-cuboidea, ¿de acuerdo? Después el escafoides, ustedes saben que se articulan con las tres cuñas que están por delante. Esta es la primera, que es la más grande, la segunda, que es la más pequeñita, y la tercera, que es la intermedia, y aquí tenemos la articulación entre el escafoides y las cuñas. Y el cuboides, en su parte anterior, se articula con el cuarto y con el quinto metatarsiano. Las cuñas, a su vez, se articulan con la primera, segunda, y con el primero, segundo y tercer metatarsiano. Y después tenemos los metatarsianos con sus diferentes características en cuanto a tamaño y a grosor. Y aquí tenemos estos, que son los sesamoides, además las articulaciones metatarso-falángicas y las articulaciones interfalángicas. Esto es lo que se aprecia en una radiografía anteroposterior del pie. Después tenemos en una radiografía lateral del pie, en donde vamos a encontrar parte de lo que ya habíamos encontrado en la articulación del tobillo, la articulación subastragalina, la articulación del astrágalo con el escafoides, la articulación del calcáneo con el cuboides, la articulación del escafoides con las tres cuñas que están aquí medias superpuestas, la articulación del cuboides con el cuarto y con el quinto metatarsiano que no se aprecia bien. Además, a este nivel se aprecia la articulación del sesamoideo con la cabeza del primer metatarsiano, formando la articulación sesamoideo metatarsiano. Bien. Y por último, para terminar, tenemos la articulación
digamos, la radiografía oblicua del pie. Y esta radiografía oblicua del pie, donde no nos sirve para ver articulación del tobillo, pero nos sirve ver para ver articulación atrago-escapular muy clarito, la calcáneo-cuboidea más claro todavía, porque esta no se apreciaba en la radiografía antero-posterior y lateral, sino que más o menos se insinuaba. La articulación entre el cuboides y las cuñas, que son estas de aquí. Aquí está la primera cuña, aquí está la segunda cuña, y esta es la tercera cuña. ¿Ya? La articulación del cuboides, que es este hueso de aquí, con el cuarto y con el quinto metatarsiano. Y obviamente las cuñas articuladas con el primero, con el segundo y con el tercer metatarsiano. La cabeza del quinto metatarsiano a este nivel, los sesamoideos que están desproyectados y por eso se ven así medios de lado, las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos y las articulaciones interfalángicas de los dedos. ¿De acuerdo? Estas son las imágenes radiográficas, por lo tanto, del miembro. ¿Si tienen alguna pregunta? Todo está